Mi novia borró meses de trabajo solo para que le prestara atención y me dijo que era por amor, luego se hizo la víctima. Desde el inicio, parecía apoyarme completamente. Decía que admiraba mi ambición, que le encantaba lo dedicado que era y que le gustaba cómo me tomaba todo tan en serio. Pensé que había encontrado una pareja que entendía mi ritmo de vida, mis metas y lo importante que era para mí mi carrera. Me sentía afortunado. Solíamos pasar noches tranquilos en mi departamento o salir a cenar si mi horario lo permitía. A veces llevaba mi laptop a casa para terminar informes o revisar datos de ventas. Nunca pensé que eso fuera un problema. Pero con el tiempo, sus comentarios comenzaron a cambiar. Empezó a decir cosas como: «Siempre estás ocupado. Apenas te veo. Pareces más casado con tu trabajo que conmigo». Al principio pensé que solo estaba un poco frustrada, como cualquiera que quiere más tiempo con su pareja. Le prometí que cuando pasara cierta carga laboral, planearíamos un viaje, o simplemente pasaríamos un fin de semana relajados, sin interrupciones. Le mostré que me importaba a ella también. Pero eso no fue suficiente. Empezó a molestarle que mi teléfono sonara por mensajes del trabajo. Se enojaba si salía a contestar una llamada urgente. Incluso me criticó por llevar la laptop a casa de mis padres cuando íbamos a visitarlos, como si no pudiera desconectarme nunca. En mi mente, solo estaba intentando cumplir con mis deberes y ser responsable. No pensaba que eso fuera motivo de conflicto. Lo raro fue cuando pequeñas cosas comenzaron a desaparecer en mi departamento. Un día no encontraba el cargador de mi laptop. Al día siguiente apareció en un lugar completamente absurdo, dentro de un armario, escondido detrás de unos zapatos. Luego desapareció mi disco duro externo, el que contenía las copias de seguridad de toda mi documentación laboral. Estuvo perdido 3 días hasta que lo encontré encajado entre los cojines del sofá. Pregunté, por supuesto. Ella siempre decía que no sabía nada. Yo, ingenuamente, pensaba que era yo el distraído. Pero todo explotó una noche. Entré a mi departamento y la encontré frente a mi computadora, con cara de susto. Se alejó rápido de la pantalla. Dijo que estaba buscando música, pero no me lo creí del todo. Había tensión en el ambiente. Me quedé con una sensación rara en el cuerpo, como si algo no encajara. Al día siguiente, al abrir mi laptop, me di cuenta de que muchas carpetas estaban vacías. Horarios de empleados, proyecciones de ventas, contratos con proveedores, planes de logística, todo había desaparecido. Entré en pánico. Ese trabajo me había llevado semanas. Era esencial para el funcionamiento de la tienda. Estaba perdido. La confronté. Al principio fingió que no sabía de qué hablaba. Pero cuando le insistí, cuando me vio desesperado y con la voz quebrada, explotó. «Lo hice porque me ignorabas», gritó. «Estás más pendiente de tus archivos que de mí. Tenía que hacer algo para que me prestaras atención». Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Me zumbaban los oídos. Sentí una mezcla de rabia, decepción y tristeza. Ella no solo había saboteado mi trabajo, había cruzado una línea imperdonable. Destruyó algo que yo construí con esfuerzo solo para darme una lección. Le exigí que se fuera de mi departamento. Gritaba que estaba exagerando, que no era una criminal, que solo quería que la valorara. Pero yo ya no podía escuchar más. La eché. Literalmente la saqué de mi casa. Aún así, no se fue en silencio. Me gritó que yo tenía la culpa, que prioricé hojas de cálculo en lugar de su compañía, que nunca la escuché. Y quizás tenía razón en que no la escuché lo suficiente. Quizás me faltó notar su frustración. Pero nada de eso justificaba lo que hizo. Luego de que se fue, trabajé contrarreloj para recuperar los archivos borrados. Afortunadamente, logré restaurar algunos desde copias antiguas y otras desde correos electrónicos que había enviado, pero muchos documentos se perdieron para siempre. Tuve que explicar todo a mis superiores, asumir responsabilidades y recuperar la confianza de mi equipo. Fue humillante. Y lo peor, todavía me dolía el corazón. Porque me había enamorado de ella. Porque creí que teníamos algo bonito. Pero después de todo eso, decidí actuar. La demandé por daños y perjuicios. Y la bloqueé de todos lados. Hoy sigo con mi trabajo, más enfocado que nunca, y con una lección que no olvidaré jamás. Si alguien no respeta tu esfuerzo, no merece estar en tu vida. Después de que descubrí que los archivos habían desaparecido, lo primero que pensé fue que tal vez estarían aún en la papelera de reciclaje o que podría encontrar una versión antigua en mi disco duro externo. Pero no. Ella no solo los había borrado, también se había asegurado de vaciar la papelera, y para mi sorpresa, el disco externo también estaba completamente vacío. Como si alguien hubiera hecho limpieza a propósito. Sentí un puñetazo en el estómago. Meses de trabajo, borrados sin posibilidad de recuperación. Me quedé paralizado frente a la pantalla, con el corazón en la garganta. Intenté todo. Usé programas para recuperar archivos borrados, revisé carpetas ocultas, busqué en cada rincón digital posible. Nada.
Era como si todo mi trabajo nunca hubiera existido. Sentí una frustración tan grande que estuve a punto de llorar. Los plazos en el trabajo se acercaban rápido, y yo estaba al borde del colapso. No dormía. Me pasaba las noches tratando de reconstruir lo que recordaba, revisando correos antiguos, buscando versiones anteriores de los documentos. Pero lo que lograba armar era apenas una sombra de lo que tenía antes. Mientras trataba de sostener la tienda con lo poco que me quedaba, también cargaba con el dolor de la traición. Mi novia, la persona en quien más confiaba, había destruido mi trabajo por puro despecho. Cada vez que pensaba en eso, sentía náuseas. No solo arruinó archivos, arruinó mi confianza, mi rutina, y me obligó a vivir con ansiedad constante. Mi padre, que notó mi cambio de ánimo, me preguntó qué estaba pasando. Le conté una versión más ligera, sin entrar en todos los detalles, pero él entendió el daño y me dijo algo que me quedó dando vueltas. No puedes dejar que esto quede así. Eso que hizo es grave, hijo. Muy grave. Fue él quien me sugirió hablar con un abogado. Yo dudaba. ¿Demandar a alguien con quien había compartido tanto? Sonaba extremo. Pero cuando sumé todo el tiempo perdido, el dinero gastado, la energía mental, el daño en mi trabajo, me di cuenta de que esto ya no era solo una discusión de pareja. Era un acto premeditado. Consulté con un abogado especializado en daños civiles. Le expliqué todo y le mostré los mensajes de texto donde ella admitía que había borrado los archivos para darme una lección. El abogado fue claro. Teníamos un caso. Destruir intencionalmente propiedad ajena, especialmente algo que afectaba mis ingresos y estabilidad, era motivo suficiente para presentar una demanda. No era una solución mágica ni rápida, pero sí posible. Me puse a reunir pruebas, capturas de pantalla, copias de lo poco que logré recuperar, registros de los gastos en consultores que contraté para rehacer documentos. Fue duro volver a vivir todo eso, pero cada vez que me invadía la duda, recordaba que ella lo había hecho a propósito. Que se había reído de ello. Cuando finalmente presentamos la demanda, ella se enteró y explotó. Me llamó furiosa, envió mensajes de texto larguísimos acusándome de exagerado, de querer arruinarle la vida. Estás actuando como si hubiera matado a alguien. Me gritó por teléfono. Todo esto porque no podía soltar tu computadora ni un rato. Intentó cambiar la historia. Decía que solo buscaba más cariño, que yo era el frío, el obsesionado, el que no sabía valorar a una mujer. Empezó a hablar mal de mí con amigos en común, pintándome como un tipo insensible que no supo entender una simple queja. Luego vinieron las amenazas, que iba a contar cosas personales sobre mí, que iba a mostrar mensajes íntimos si no retiraba la demanda. Incluso llamó a mi madre diciendo que yo estaba arruinando su vida por un par de documentos. Eso fue especialmente bajo. Usar a mi familia como palanca fue lo que me terminó de convencer de que no podía ceder. Yo no era el villano. Yo estaba defendiendo lo que me costó construir. Así que, en vez de responder, guardé cada mensaje, cada amenaza, cada intento de manipulación, y se los envié al abogado. Me dijo que todo eso solo fortalecía nuestro caso, mostraba su mala fe, su falta de arrepentimiento y su deseo de dañarme emocionalmente. Mientras tanto, reforcé mi vida digital. Cambié todas las contraseñas, hice múltiples copias de seguridad en distintos lugares, y la bloqueé de todas mis redes. Pero eso no la detuvo. Empezó a llamarme desde números desconocidos, dejando mensajes de voz extraños, diciendo que todo esto se podía arreglar, que éramos nosotros contra el mundo, que no era justo lo que le estaba haciendo. Ya no me quedaban ni fuerzas ni ganas para seguir con su juego. Finalmente, llegó el día del juicio. Mi padre me acompañó. Recuerdo que nos sentamos juntos fuera del juzgado, él con una mano en mi hombro, y yo con una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque iba a enfrentarla cara a cara. Alivio porque, por fin, todo esto llegaba a una etapa formal, donde ella tendría que responder por sus actos. Cuando entró, lo hizo con una actitud desafiante, como si aún creyera que podía intimidarme o hacerme retroceder. Me miró directo a los ojos, como queriendo decir, ¿en serio vas a seguir con esto? Pero ya no era el mismo tipo que ella conocía. No iba a retroceder. Ese juicio marcó el cierre de una etapa muy oscura de mi vida. Y aunque no terminó con una celebración ni con un gran alivio inmediato, me sentí orgulloso de mí mismo. Porque defendí lo que era justo. Porque puse un límite. Y porque aprendí, de la peor manera, que amar a alguien no significa permitirle destruir tu mundo sin consecuencias. Cuando llegó el día del juicio, mi abogado estaba preparado. Presentó todas nuestras pruebas con calma y firmeza. Los mensajes de texto donde ella admitía claramente haber borrado los archivos, los recibos de los consultores que contraté para intentar recuperar parte de la información, los registros de mi trabajo para demostrar el impacto en los plazos que no pude cumplir, y la documentación que mostraba las pérdidas económicas reales que sufrí por su sabotaje. El juez escuchó todo con atención. Lo vi fruncir el ceño varias veces mientras leía los mensajes donde mi ex, con total arrogancia, me decía que lo había hecho para que le prestara más atención. Ella intentó cambiar la historia. Dijo que yo era frío,
que nunca la escuchaba, que solo había borrado unos pocos archivos sin importancia y que jamás imaginó que eso generaría tantas consecuencias. Pero su propia actitud la delató. En esos mensajes no había ni arrepentimiento ni confusión. Solo satisfacción por haber causado un daño. El juez lo notó. Y no solo eso, le molestó visiblemente que ella tratara de minimizar lo que hizo. Finalmente, el juez dictó sentencia, determinó que sus acciones habían sido un daño intencional a mi propiedad personal. Me concedió una indemnización por daños y perjuicios. Me devolvió el costo que tuve que pagar para recuperar los datos, más un monto adicional por el impacto económico que sufrí debido a las pérdidas en el trabajo. No fue una suma millonaria, pero sí suficiente para cubrir los gastos, compensar parte del tiempo perdido y, sobre todo, validar mi dolor. Recuerdo cómo le cambió la cara a ella al escuchar el veredicto. Esa expresión arrogante con la que había entrado en la sala se desmoronó. Parecía no entender cómo había llegado hasta ese punto. Pero yo sí lo entendía, había cruzado un límite. Y por fin, alguien más se lo estaba diciendo también. Después del juicio, corté todo contacto con ella. La bloqueé del teléfono, de todas las redes sociales, y le dejé claro que no quería saber nada más de su vida. Algunos conocidos pensaron que había sido demasiado duro. Otros, por el contrario, me felicitaron por defenderme. Yo no necesitaba su aprobación. Sabía que había hecho lo correcto. Mi padre me abrazó ese día y me dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer. Nadie que te quiera de verdad debería tener permiso para destruir tu trabajo solo porque se siente ignorado. Hay muchas formas de hablar las cosas, pero ella eligió la peor». En las semanas siguientes, intentó acercarse otra vez. Usó a amigos en común para pedirme perdón. Dijo que estaba pasando por un momento emocional complicado, que no pensó que sus actos me afectarían tanto, que solo quería que la viera de nuevo. Echó la culpa al estrés, a sus inseguridades, a mi jornada laboral, a todo, menos a ella misma. Pero yo ya había tomado una decisión. No iba a abrirle la puerta otra vez. Ya no confiaba en ella. Su presencia solo me traía ansiedad y dolor. La demanda se resolvió, los daños se pagaron, y yo necesitaba paz. Dejarla volver habría sido como permitir que una herida recién cerrada se volviera a abrir. Además, sus tácticas no se detuvieron ahí. En su desesperación, llegó a insinuar ante uno de mis compañeros de trabajo que yo estaba malversando dinero en la tienda. Una mentira descarada. Afortunadamente, ese compañero me conocía bien y no le creyó ni una palabra. En otra ocasión, amenazó con ir a mi lugar de trabajo a decirle a todos quién era realmente yo, como si aún tuviera poder sobre mí. Cada uno de esos intentos solo reforzaba mi decisión. Si ya había sido capaz de borrar mis archivos por despecho, quién sabe hasta dónde habría llegado si la dejaba volver. No era una simple exdolida. Era una persona con una necesidad enfermiza de castigar cuando no se sentía el centro de atención. Y aunque todo esto fue doloroso, debo decir que haber ganado ese juicio fue un alivio enorme. No solo por el dinero, sino porque sentí que finalmente alguien había puesto en palabras lo que yo venía gritando por dentro: esto estuvo mal. No fue exagerado, no fue una pelea de pareja. Fue una agresión emocional y profesional. Y tuvo consecuencias. Tuve que reconstruir muchas cosas: mi sistema de trabajo, mi rutina, mi confianza en las personas. Pero no estuve solo. Mis padres y algunos amigos cercanos me apoyaron desde el primer día. Me escucharon, me acompañaron, y me recordaron constantemente que nadie tiene derecho a arruinar tu vida solo porque dice quererte. Con el tiempo, empecé a recuperar no solo mis archivos, sino también mi tranquilidad. Aprendí a protegerme mejor. Hoy tengo múltiples copias de seguridad, contraseñas más seguras y, sobre todo, límites personales mucho más firmes. Sé lo que valgo. Y no volveré a permitir que nadie juegue con el fruto de mi trabajo o con mi salud mental. Aún me cuesta confiar del todo en una nueva relación. Pero estoy bien. Estoy en paz.